mixtele.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor. Les saluda Raúl Fraga y como siempre doy la bienvenida a nuestro colega y amigo, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quienes nos siguen. De lujo, el día de hoy tenemos especial gusto en recibir a Juan Carlos Rulfo, cineasta, escritor, fotógrafo, un hombre imbuido en la cultura que también produce materiales culturales que ya conocerán, algunos de ustedes por supuesto ya los conocen, pero que aquí compartirá con nosotros porque nos permite acercarnos a esta mágica labor que es el ser cineasta. Bienvenido, Juan Carlos. Cuántas flores, gracias. Muchas gracias. Pues nada más un ramillete pequeño de lo mucho que te mereces por todo lo que has hecho. Gracias, aquí estamos para a la orden, pues. Gracias. Pepe Sobrevilla, compártenos un perfil breve sobre lo que es. Con mucho gusto, Raúl. Precisamente es director, productor, fotógrafo y promotor del cine documental, para empezar. Juan Carlos forma parte del grupo de cineastas que ha propuesto nuevas formas de narrativa documental en México. Ha sido ganador de 7 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, del Gran Premio del Jurado al Mejor Documental Internacional en Sundance por El Hoyo, por cierto, muy buena, hay que verla, del Premio Humanitas, considerado como la versión para cine del Pulitzer de periodismo, junto con el director Carlos Hagerman, por Los que se quedan. Es documental sobre los indocumentados, ¿verdad? Sobre las familias que se quedan. Los indocumentados quedan. Ya se van. Ya ves que siempre hablan de los indocumentados. Claro. Hay pueblos completos en Michoacán. Pero nunca nadie habla de sus pueblos, ¿no? Importante. En fin, y del Askell Wexler Award for Best Cinematography por la misma película, así como de otros importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Juan Carlos ha sido maestro de generaciones del Centro de Capacitación Cinematográfica del Instituto Tecnológico de Monterrey y profesor visitante de la Universidad de Stanford. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte y ha sido merecedor de las becas Guggenheim y Rockefeller MacArthur. Bienvenido, Juan Carlos, es un gustazo tenerte aquí. Pues gracias. Nos encantó enterarnos hace apenas unos minutitos que Juan Carlos acaba de presentar y la Cineteca Nacional lo difundió, tu película más reciente, muy importante, que estás permanentemente en actividad, Juan Carlos Rulfo. Sí, es una película que se llama Érase una vez, que tiene que ver con estas nuevas generaciones que están como, pues también tratando de hallarse, de ver para dónde van, en medio de una
Pues es una hecatombe, ¿no? Que estamos viviendo todos los días de la tragedia nacional, Sí. de las desapariciones, de los feminicidios, Levantones. De la violencia la violencia en atroz, general. terrible. Pero al mismo tiempo existe un país vivo, lleno de energía y joven también, y que ese país a mí me interesa mucho, ¿no? Yo creo que hay bastante gente que está trabajando en el asunto de tratar de esclarecer qué es lo que está pasando en este país a nivel justicia. Y yo creo que también hay que echarle pila y energía a las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones piden a gritos el ¿para dónde voy? Claro. ¿Qué está pasando? Yo también tengo propuestas, tengo ideas. Si le echáramos así, válgame la redundancia, la metáfora más bien, baldes de agua de estas generaciones al Sí. presente de una manera así como con pipas, en vez de echarle gasolina, pero de echarle a la gente y a nuestra realidad carretonadas de toda esta vitalidad de todas estas generaciones, de estas juventudes. Digo que este país tiene mucho que dar al mundo, ¿no? Y de revitalizar nuestro presente. Yo creo que la única solución de poder salir adelante es precisamente está en estas nuevas generaciones. La educación, pero sobre todo el atender a todos estos lugares que están en todo el país, que tienen una chispa, tienen, no solamente a nivel cultural, tienen, por supuesto es un asunto cultural, pero de esta salud, de esta como optimismo en querer salir adelante, en querer proponer formas de creatividad, de política, de relaciones humanas, de relaciones interfamiliares. Hay muchas cosas que resolver en el país, por supuesto, pero por ejemplo las nuevas comunidades indígenas, ¿no? Digo Claro. las nuevas comunidades porque hay jóvenes, están completamente conscientes de que los medios son muy importantes y que ellos también quieren proponer. ¿Y el cine qué aporta en esta búsqueda de hoja de ruta para las nuevas Para generaciones? esas generaciones. Por ejemplo, ellos tienen una sed enorme de tener cámaras, de tener acaba de haber un festival de cine en el Caracol Zapatista de Oventic, donde invitaron a toda la comunidad cinematográfica, o a la mayoría, a presentar sus trabajos. Bien. Primero por un contacto que era muy sano y muy natural entre esta comunidad, toda esta gente que hace cine, literatura, o están ciencias políticas o anexas en todos sentidos, y que de alguna manera ha estado pues consciente y sabedores de lo que está pasando ahí en el sur de Chiapas, pero también en el país a nivel indígena. Y las comunidades indígenas del sur del estado de Chiapas también de alguna manera estaban tratando de abrirse, y estamos también conscientes de que todas estas comunidades de alguna manera, como pueden, están tratando de enseñar al mundo lo que son. Estamos muy aislados, pero al mismo tiempo estamos cada vez más cerca, precisamente por las cámaras. Ellos tienen muchas historias que contar. No soy yo ni otros cineastas los que tienen que acercarse ahí. Son ellos los que de alguna manera tienen sus cuentos, sus historias, con un lenguaje único, propio, que ahora lo que está pasando es que han habido talleres, por ejemplo, de Ambulante Más Allá, Claro. que son iniciativas perfectas para tratar de acercarse a estas comunidades y dar lo que se puede en cierto sentido sin tratar de desviar su naturaleza histórica y su naturaleza emocional para poder contar sus propias historias. Lo que necesitan es, dime cómo la apachurro, cómo pongo la cámara, cómo se maneja y déjame en paz. No me vengas a decir cómo contarlo, yo quiero crear mi propio lenguaje, ¿no? Eso es fantástico. Por supuesto. Eso es por decir un aspecto muy, muy concreto de lo que puede estar pasando en la cinematografía, en la parte más lejana de este país. Pero al mismo tiempo yo creo que en todas partes están sucediendo cosas. Yo lo que intenté con esta película de Érase una vez es... hay cosas que me dan mucha nostalgia de los hijos. Pues soy padre, tengo 2 hijos que van creciendo, y de repente al ir creciendo hay cosas en la etapa del crecimiento que se van. Se quedan, si quieres, en las venas, que tiene que ver mucho con el niño que traemos dentro, que sí creo mucho en eso, y yo creo que una de las grandes soluciones a nuestra identidad como seres humanos es el estar retomando mucho de esos primeros impulsos que tienen los niños que traemos dentro y de alguna manera sacarlos a pasear lo más pronto posible, y no guardarlos y esconderlos ahí con la pena ajena de que no, quién me va a ver, de que a veces me equivoco, a veces hago brutalidad y media, pero no, yo creo que eso te da como una razón de ser, de volver a tocar tu sensibilidad, de demostrárselo a la gente, de que la gente pierda un poco el miedo de mostrarse quiénes son. Yo creo que México en ese sentido es muy espontáneo, y lo que pide es
eso, déjame ser, déjame enseñarte quiénes somos, y pocas veces le damos chance a este país de ser quién es. Bueno, lo viviste en De Panzazo, cuando los estudiantes que casi te arrebataban la cámara para ellos mismos grabarse. Bueno, es una demostración que las las juventudes tienen una sed enorme de tener espacios. Sí. Están los faros en la Ciudad de México, por ejemplo, están los faros de Oriente, los faros, no me sé el nombre, pero Cultural son espacios varios. de difusión cultural. Exacto, hay muchos en la Ciudad de México y yo creo que son grandes alternativas de trabajo o de lugar en que todos los jóvenes o estas comunidades que viven cerca de los faros se dan cita para presentar sus propuestas, ¿no? Eso es una gran cosa. Pero va más allá que eso, es un poco como en pocas palabras creo que no conocemos nuestro país, creo que no sabemos muy bien dónde estamos parados, creo que nos hemos detenido durante más o menos 3 sexenios por hablar de las luchas políticas que se han aventado, Claro. usted como politólogo lo sabe más. Pero creo que nos hemos olvidado de la gente, en el sentido más íntimo, personal, más cercano a las emociones, y al no saber muy bien cómo sienten, creo que también perdemos un poco la brújula de qué películas hacer o cómo hacer nuestro cine, que no sea solamente un cine tremendista, digamos, un cine en donde, por supuesto, encontramos temas fantásticos a nivel drama, de lo que son estas historias de muerte, de desaparición, pero no creo que sea lo único, ¿no? Yo creo que hay otro tipo de historias y un poco creo que eso es a lo que estamos tratando de incitar. Y no tengo nada en contra de las otras películas, ¿no? De las domingueras o de las tremendistas o de las series de narcos, no, es parte de la realidad. Pero también están estas otras cosas, ¿no? Sí, es cierto. Durante mucho tiempo se preguntaba a los jóvenes, ¿de dónde eres? ¿Acaso de Michoacán, de Yucatán, de Monterrey? Ahora se les pregunta, ¿eres millennial? ¿Eres centennial? ¿O de la generación Z? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo comunicas? ¿Cómo te enlazas con tus padres de la generación X o con los abuelos de los baby boomers? Después de esta referencia intergeneracional, seguiremos escuchando a Juan Carlos Rulfo. Sigan aquí. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una
Astele.tv. Astele.tv. Estamos en este espacio de reflexión con Juan Carlos Rulfo. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y es un gustazo tener a Juan Carlos Rulfo, sobre todo porque, vaya, ¿te ha pesado el apellido? Porque yo me imagino que donde quiera que vas, quieren que hables de tu papá y de todo lo que significó para la familia. Platícanos, ¿cómo fue la familia, tus hermanos? ¿Cómo crecieron a la sombra de tu padre? Mira, la ventaja es que todos somos flaquitos, entonces no pesamos. Entonces eso no tenemos, nunca hemos tenido ningún problema al respecto. Nos lleva al aire, andamos flotando por todas partes. Entonces ha sido muy ligero, eso no, todo el mundo más bien, el peso consiste más bien en que todo el mundo te hace la misma pregunta. Exacto. Seguramente ha de ser muy pesado ser hijo de fulano de tal. Y a lo cual uno dice, pues no. Se me ocurrió decir lo de ligeros porque mi padre tampoco era frondoso, es decir, no tenía sombra. Claro. Era delgado, chaparrito. Yo salí un poco más alto porque tal vez mis abuelos maternos y paternos, no sé qué revoltura hicieron por ahí. Uh-huh. Mi familia viene de algún lugar, rincón perdido de algún lugar del otro lado del mundo. Sí. Para que les quede claro. Eso. Y cruzaron algún charco, no sé cuál, uno Ajá. de este, otro. Llegaron, el caso es que llegaron a América en un punto en el que México se estaba independizando. Creo hay referencias ahí históricas de que llegaron por ahí de 1700. Sí, viniendo de España, venían... Son datos que apenas yo supe. Estábamos haciendo una serie sobre mi padre, una serie para televisión, para plataformas que sirvan los comerciales, ¿verdad? Sí, Claro, sí, se adelante. vale. Lo pueden checar en Facebook, 100 años con Juan Rulfo. Está uno de los programas que se llama 100 años con Juan Rulfo, que es el 7º programa, que de alguna manera es un resumen de toda la serie. Sí. Pero donde a la hora de estar haciéndola nos dimos cuenta de que pues fue escarbar en las raíces de donde venían mis antepasados. Y uno de ellos, Juan Manuel del Rulfo, o Joseph Rulfo, vino como general realista luchando en contra de los independentistas en Querétaro. Es decir, una bola de militares, reaccionarios de alguna manera, que no querían que se independizara este país de España. Okay. Todos ellos, como suele ocurrir, se quedaron con ciertas tierras al momento de perder de que México ganó, se volvió independiente. Y todos ellos se volvieron abogados, parece que es una profesión interesante para organizar un poco cómo iba a quedar el reparto de las cosas. Sí. Como bien sabemos cómo fue ahorita, ¿no? Cuando de repente se van unos, se organizaron muy bien para dejar las cosas bien guardadas mientras pasaban las lluvias, es decir, ya si es que les suena conocido. Y de ahí de Querétaro se fueron a distintos lugares, Michoacán, Tlalpujagua, por ejemplo, que fue muy interesante saber eso, que algunos parientes estaban ahí. Yo siempre, esto se los digo porque siempre había oído que mi familia era de Jalisco, pero al momento de estar escuchando el recorrido de la familia, de cómo van quedando estos piecitos tipo los códices, ¿no? Cómo van recorriendo el país, llegaron a lo que era la Nueva Galicia, se establecieron en Ciudad Guzmán,
en los altos de Jalisco, luego bajaron a los bajos de Jalisco, en Ciudad Guzmán, y de ahí se fueron a lo que es el Llano Grande del sur de Jalisco, lugar en el que se estableció don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, padre de mi abuelo, padre de mi padre, mi abuelo paterno, y don Carlos Vizcaíno Arias, padre de mi abuela materna. Ambos se juntaron con cartitas, van, vienen, conocí al que llevaba las cartas de uno a otro a caballo, es decir, tuve la oportunidad de conocer a quien por culpa de tal cual, yo existo. Eso fue muy bonito. Ajá. Entonces me da mucho orgullo decir que sí pude llegar en mis investigaciones de cuando empecé a hacer películas, tratar de entrevistar a los grandes viejos que tenían que ver con las raíces más profundas que todavía seguían vivas de la razón por la cual yo estaba en este mundo, ¿no? Que al final de cuentas son las correas de transmisión Se de la llama- herencia cultural, de los usos y costumbres, de la mágica forma como vivían los abuelos, los de antaño, que son también los nuestros siempre. Estos se llaman alcahuetes. Ah, bueno, en ese caso sí. Celestinos. Estuvo muy elegante lo que dijiste. Pero era el alcahuete que se llamaba, ay, no fue así, ya se me olvidó. Pero don Mariano Michel, Ajá. don Mariano Michel, él fue el que llevaba la carta de don Cheno Pérez Rulfo a doña María Vizcaíno, por lo cual tuvieron 4 o 5 hijos. De ahí nació mi padre, uno de ellos, Sí. que tiene el mismo nombre que yo, Ujú. que es una conjunción entre todos los nombres de los abuelos, Juan Nepomuceno Carlos, Pérez Rulfo Vizcaíno, llámase el señor, Juan Rulfo, y yo, que mi padre pues, me la aventó completa, Juan Nepomuceno Carlos, Pérez Rulfo, y ahora mi madre, Aparicio. Sirva de comercial para las Aparicio. Eso. ¿Qué me preguntaba? Ah, Justamente el de que todo esto que tú rescatas nos acerca finalmente a ese sentido de identidad cultural de nuestras raíces, de lo que somos. Porque en la era de la tecnología digital, que tiene muchos ángulos importantes, también hay un proceso de despersonalización. El fin de semana, para no irnos muy lejos, ni más ni menos que se habla ya de robots que son capaces de definir cuáles son las fragancias que mejor impacto tendrán en el mercado del consumo de las mujeres, sobre todo de las chicas. Entonces, de pronto, como que es necesario adentrarse en ese gran clavado histórico a lo que fuimos, a lo que seremos, dependiendo de lo que hoy seamos capaces de enlazar con las generaciones que vienen, nuestros hijos sobre todo, ¿no? Sobre todo. bien tocaste el tema de los hijos y lo que viene, es decir, Sí, ellos sí. son de alguna manera, se me hace lo más importante que hay ahorita, es decir, no es, hemos oído muchas veces por todas partes que el futuro es importante y que nuestros hijos y que la educación, pero no es ninguna cantaleta, es verdaderamente importante. Es Sí, decir, la cierto. gran solución a este presente que tenemos ahora, tenemos que tragárnoslo de alguna forma, tenemos que poder sobrevivir a este presente, pero la gran solución es poder crear un trasfondo cultural y político para el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Y como padres creo que tenemos que aprender muchísimo de esa aventura, es decir, no estamos ya terminados, no estamos ya hechos, o sea, sí tenemos un trasfondo muy, muy poderoso, pero también tenemos que aprender de cómo estamos ahora. Tenemos que aprender de nuestros hijos, válgame las palabras hechas, ¿no? Y se me hace además fabuloso, es muy, muy entretenido, es volverte a hacer, a reconstruirte continuamente. Aquellos padres que creen que ya están y que los hijos, pues mándalos a la guardería o a las estancias infantiles. Claro. No es que diga así que los tengan los abuelos, pero es muy importante el contacto y la relación que haya con el espacio en el que vives, criando a tus hijos, porque es para toda la vida, no se va a acabar. Y ahí tú también te descubres siendo otra persona, lo que fuiste fue, pero estás desarrollándote, estás develándote todo el tiempo. Es como en términos fotográficos, ¿no? Esa foto no acaba de imprimirse y se va revelando continuamente conforme le va dando más luz, y la luz viene de lo que tú creas, es decir, tus hijos, ¿no? Y son esas impresiones que la misma vida te va dando para poder crear la gran foto que eres tú. Eso me hace Bien. fantástico. ¿Qué opinión te merece la
política cinematográfica que actualmente se está desarrollando, donde tienes a un Sergio Mayer en la Cámara, director de... Presidente de la Comisión de Cámara Cultura. de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Sí. ¿Qué esperan los creadores de...? Mira, ahorita hay un intento de renovar todo lo que tiene que ver. Voy a hablar estrictamente del aspecto de dirección de cine. Sí, Claro. De la sección de directores de cine, que está tratando de renovar, de darle aire, de dar una especie de nuevo enfoque a las nuevas generaciones de directores cinematográficos al respecto de cómo hablar de la política, cómo enfrentar la política cultural. Y yo creo que es otra vez la misma historia, o sea, necesitamos renovar, necesitamos ser jóvenes frente a esto. Necesitamos políticos jóvenes, Bien. de espíritu, por lo pronto. Eso. Y que no podemos seguir haciendo cotos de poder. No estoy diciendo que haya, pero siempre es un poco la misma tendencia de tratar de jalar para un molino y tener el poder de lo que puede ser un buen manojo de hilos con los cuales poder controlar la cultura en México. Entonces, pues desde ese punto de vista, lo que uno intenta es que haya la oportunidad suficiente como para que todos estos individuos, llámese directores, pintores, teatreros, toda la comunidad artística mexicana tenga la posibilidad de expresarse, ya sea por las redes o por los medios electrónicos, pero que esta visión joven incite a que todo el público también se contagie de ello, ¿me explico? Es decir, creo que está todo por demostrarse, creo que a Meyer le concedo el derecho de la duda. Porque y a está en Novaro sus también. manos. A Novaro también, a pesar de que es una gran directora, la conozco muy bien. El asunto de entrar en un puesto burocrático y político, bueno, no te permite ser la persona, no te permite ser muy libre, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso creo que te frustra muchísimo. Y por otro lado, pues está la comunidad que también, de alguna manera, ventila un poco las cosas que tal vez los directores y todos los que están en ciertos puestos no pueden hacer. Y para eso estamos. Mientras haya ese diálogo, María Novaro, por ejemplo, lo que ha hecho es estar platicando continuamente con nosotros y con toda la comunidad. Se está retroalimentando de lo que ocurre allá abajo. Siempre hay momentos en los que te puedes equivocar, no lo dudo. Sí, claro. Muy bien. Después de la pausa vamos a continuar y un asunto clave, el cine mexicano de hoy y su impacto internacional. Sigan aquí. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. Astele.tv.
¿Cuál es, Juan Carlos Rulfo, tu visión, tu opinión sobre el alto posicionamiento y visibilidad que han alcanzado directores mexicanos en el contexto internacional en los años recientes y de qué manera en estos últimos días? Bueno, es admirable lo que han hecho. Son los tres fantásticos, ¿o cuántos son? Sí, de plana. Sí. Son los cuatro. Sí. Bueno, o sea, Cuarón, Del Toro, Iñárritu, y es que El Chivo. Junto al Chivo, porque bueno, es también uno de los personajes. Y junto con ellos hay otros fotógrafos que están ahí metidos, y también gente de audio, de arte. Eugenio Caballero, por ejemplo, que también es un Oscar por diseño de arte, que seguramente se va a ganar otro ahora en Roma. Sí. Son mis predicciones, va a ganar Bien. diseño de arte, no sé si está nominado. Sí está Yalitza va a ganar, Tavira a lo mejor va a ganar también, va a ganar como mejor foto y seguramente va a ganar como mejor película extranjera, y puede ser que como mejor película, en fin, o sea, sí está muy bien puesto. ¿Qué me preguntaste? Sí, o sea, Eso, justamente precisamente. eso que estás contestando. Justo lo que estás contestando. No, yo creo que es que hay una cosa muy admirable de todos ellos que han sabido granjear y se han movido con muchísima libertad. Les ha costado su tiempo, sus años, han tenido sus golpes, por supuesto, no les ha sido fácil en ciertos momentos, pero yo creo que han logrado capitalizar una industria como es la industria de Hollywood, han logrado poner en la mesa de discusión nuevos temas. Creo que el cine de Hollywood nos sirve desde hace un rato. Y Se agotó. que el gran cine de Hollywood se ha ido sobre todo a hablar de las grandes epopeyas de la historia, ¿no? Donde hay grandes efectos, donde hay como mucha producción de ese tipo. Historias, me refiero a Marco Polos o Romas Sí, Romas es de la cierto. epopeya de Roma. Sí, por supuesto. O los Harry Potters que ya se acabaron, pero hay otro Sí. tipo de películas. Todas esas, Los Hombres Arañas y Marvel y así. Pero cuando se trata de una película delicada, con otro tipo de elementos, Sí. creo que Hollywood ya se le olvidó. Entonces está el cine independiente gringo, que es el que está en Sundance, por ejemplo, el Festival de Sundance, o ese tipo de películas mucho menos costosas, pero que sí le dan como más detalle y un poco más de atención al asunto humano, al asunto del espíritu, del corazón, de las relaciones humanas, intentando hacerlas tal vez como las francesas o el cine europeo, pero O el de Werner Herzog, el cine alemán. lo que pasa es que él es un salvaje. ¿Y de qué manera? Él sí se El avienta- enigma de Gaspar Hauser, por ejemplo. Pero luego, Aguirre, La ira de Dios. Sí, pero Vizcarral. ahora el nuevo Herzog, pues el nuevo Herzog es hacer documentales donde ahí duele la llaga. O Sí, sea, él sí, se sí. metió a hacer una película sobre cuál fue el primer email que se mandó, dónde está la computadora por la cual se mandó el primer correo electrónico. Ajá. O cosas por el estilo. Entonces, o Grizzly Man, esta historia del oso que se comió al personaje que estaba investigando a los osos salvajes en Alaska, ¿no? En fin, pero lo que voy es que entonces llega Cuarón con una película pues, muy sensible al final de toda esta etapa, es decir, no empezó con esta, empezó solo con tu pareja y todavía estos ejercicios escolares. Pero creo que han sabido capitalizar y abrir en su momento, precisamente, las puertas para la nueva recepción de nuevos puntos de vista respecto del cine en general, a nivel mundial, ya, ¿no? Entonces yo creo que Roma va a abrir muchísimas expectativas, ha abierto como optimismo al respecto de que muchos temas mexicanos tienen sentido. Abrió en grande el telón internacional. A unos les puede gustar o no, digo, es una película particular, no es de... Sí hay balazos, sí, hay intrigas amorosas, Sí. sí, hay chistes, claro, tiene humor, o sea, es una película completa, pero hay a quien tal vez no les gusta, algunos dicen que es una película demasiado sobrevaluada, Ujú. qué sé yo. A mí me gusta, hay que ponerla en lo que es, y bueno, está partiéndole la suya a todo el mundo, entonces está bien. ¿Qué sigue? Pues yo creo que todo el mundo debe poder capitalizar en su medida este tipo de cine para poder plantear sobre la mesa otro tipo de producciones que hablen, por ejemplo, en el caso de México. Para mí Cuarón pues intentó hacer México a través de sus memorias y sus recuerdos, ahí está. Pero a México como industria esto creo que es otra cosa. O sea, el cine mexicano está un poco, y es muy discutible, pero yo creo que está hecho en base a luminarias aquí y allá que logran hacer Cannes, Venecias, en ciertos festivales en el mundo, pero eso no quiere decir que sean películas
que abren la taquilla, ¿no? O sea, son películas muy especiales, muy de cine de arte. Sí. Y las películas taquilleras de los domingos en México pues son otro tipo de cosas que tampoco las voy a juzgar, pero bueno, es muy sano tener todo este tipo de cine. Lo mismo pasa con el documental. Cada vez que un documental sale a la pantalla, necesitas crear todo un sistema de promoción, hacer campañas de una manera muy particular para ese tipo de película. Pero eso es muy complicado y debería haber todo un sistema ya probado para que esto funcionara y para que pudiera llegar a las pantallas y que el público se sintiera cómodo y seguro de que va a haber una película que vale la pena. Para mí el documental ha dado confianza en el cine nacional y ha devuelto muchísimas nuevas perspectivas y muchísimas nuevas voces al cine mexicano. Es un lugar de experimentación. Si quieres saber cómo se están jugando las nuevas imágenes, las nuevas tomas, quién está tratando de jugar con nuevos lenguajes, asómense el cine documental mexicano y en el cine mundial en general. Sí, es verdad. Eso es muy, muy, muy bonito. ¿Y por qué pasa esto en México? Porque México es un país riquísimo en temas, en situaciones, en cosas que están ocurriendo todo el tiempo y que no te da la vida para poder agarrar todo eso y meterlo en una película. Entonces vienen las series, ¿no? Las series también se me hacen un lugar poderosísimo para poder experimentar con todos estos temas y poderlos ver desde distintos ángulos. Entonces tú diseñas cuántos capítulos quieres tu serie para poder darle seguimiento a estos puntos de vista. Eso se me hace también riquísimo. Entonces hay un cine para ir al cine y hay un cine que de alguna manera es para que te quedes en tu casa. Lo que no estoy de acuerdo es que, ya está en las plataformas, ya no voy a ir al cine. Tal vez entonces lo que ocurre es que las nuevas películas que son para el cine son espectaculares. Digamos, ahora en la Cineteca hay un ciclo de grandes clásicos que es una maravilla ir a ver Casablanca en pantalla grande, o 1900, o de Bertolucci. Todas estas películas que volverlas a ver, incluso los millennials que nunca fueron al cine a ver estas películas, que no las encuentran muchas veces en algunos lugares, en los sitios, pues de repente se sorprenden a ver el fenómeno cinematográfico en su gran magnificencia, y eso es increíble. ¿Han hecho escuela ya Cuarón y compañía, los magníficos? Ustedes. Los tres, ¿han hecho ya escuela o les ha faltado? ¿Escuela te refieres a si fueron a la escuela? No, que influyan para una forma de hacer. Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando estaba González Iñárritu con la de Amores Perros, una vez fui a Chiapas, en Oaxaca, a dar talleres y todo el mundo quería hacer Amores Perros. Y que válgame el Señor. Está bien, pero pues cada quien intenta. O sea, creo que lo que necesitamos en México, en muchos sentidos, en distintas áreas, son íconos. Son soportes de donde agarrarte, soportes de lo cual tú puedas construir algo que crees que es seguro. Si no tienes esa seguridad, pues estás un poco como bailando con el aire, ¿no? Claro. Entonces, futbolistas, cineastas, pintores, escritores, políticos, narcos, o sea, ¿de dónde te agarras? Pues del que tiene ya un camino y da seguridad, ¿no? Es como una vereda. Yo quiero cruzar ese camino, pues ¿por dónde? Pues siempre estás buscando un caminito. No te vas a aventar por el bosque campo traviesa. Y si lo haces, pues tienes que saber que vas a salir un poco arañado, que necesitas un machetito para ir abriendo el camino, que esas cosas son a fuerzas. Si no lo quieres hacer así, pues entonces, y vas a esperar a que esté el camino ya hecho. Bueno, son dos formas, dos actitudes para hacer la vida. A mí me gusta así hacer brecha y crear caminos, y espero que luego haya la posibilidad y los recursos para pavimentarlos y que sea más cómodo, pero a veces no sale. Eso. Vaya. Después de la pausa vamos a abordar dos ángulos claves: el papel de la mujer en México como directoras de cine y dónde se forman las nuevas generaciones de cineastas mexicanos. Sigan aquí. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer, y
y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. 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 ¿Qué nos dices, Juan Carlos Rulfo, de las directoras de las nuevas generaciones en México? Bueno, yo creo que ahorita estamos en una apoteosis Bien. femenina del cine mexicano. Es decir, Empoderadas. están tremendas y verdaderamente me da mucho gusto porque Por supuesto. yo soy fan de las mujeres en todo sentido, por arriba, por abajo, por arriba, por dentro y por todas partes. Y es esa sensibilidad, digo, no quiero decir que seamos distintos, pero de alguna manera, pues sí, hay cosas que se están viendo de una manera muy diferente. Por ejemplo, hablando de documentalistas, Sí. Tatiana Hueso, por ejemplo, algunas inmigrantes egresadas del Centro de Capacitación Cinematográfica, Lucía Gajá, que es del CUEC, Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la así UNAM. es, que ahorita va a cambiar de nombre, Sí. se está volviendo están invirtiendo mucho capital humano y muchísima tecnología al CUEC, al Centro de Estudios de la UNAM. Pero así como Lucía Gajá, Tatiana Hueso, está también es que pienso en tantos. Ahorita, por ejemplo, en el Festival de Morelia, Eva Villaseñor, que ganó también como uno de los mejores documentales, una ficción. El Sembrador de Melissa Elizondo, que también tuvo como premio al público. Bien. Y La Camarista de Lila Avilés. Digo, son unos ejemplos, pero de hecho en el mismo festival se hablaba esto de las nuevas generaciones, todas son óperas primas, son primeras películas de mujeres, casi todo el festival estuvo completamente permeado por esto. Qué esperanzador, importante. Pues, yo creo que sí, porque había, y son nuevos, son otros temas, son
Esto por decir que son como a las que se me pasan por la cabeza ahora. Uno se pone nervioso aquí con ustedes. Entonces, pero tengo más presencia de las mujeres y en general el crew de mujeres, es decir, el equipo con el que uno trabaja. A mí me gusta mucho más trabajar con el aspecto femenino porque es mucho más riguroso, es más seguro, saben hacer las cosas, no se van con las ramas, saben, trabajan, Sí. cuidan a la gente, cuidan en el caso del documental, cuidan al personaje que tienes enfrente, cuidan al equipo. Sí, sí. En fin, es hermosísimo, son como mamás. Mira Sí. qué bien. Como mamás. Trabajar con mujeres siempre dará buenos resultados. Dará buenos Siempre. Además, Juan Carlos, ¿en qué estás trabajando ahorita? Bueno, ahorita llevo unos cuantos años de estar trabajando con dos cosas en concreto que este año 2009, toca ahora sacarlas a la luz. Una es producto del centenario de mi padre, de Juan Rulfo, una serie para televisión o plataformas que es sobre sus 100 años, que es una serie de 7 capítulos que están diseñados como una especie de cubo en el cual puedes ver al personaje, Juan Rulfo, tanto que hablan de él, desde distintos ángulos. Uno es el Llano en Llamas, otro es el Pedro Páramo, otro es la fotografía, otro es el cine, otro es la antropología, otro es el silencio del escritor, que se dice que no escribió mucho, qué sé yo, y otro es un resumen de todos estos 6 capítulos. Estos ángulos son una manera muy, muy directa, es decir, digamos, muy pulida de tratar de descifrar varias de las profesiones o actitudes en la vida que tenía mi padre. Le gustaba mucho viajar y al viajar llevaba una cámara y al llevar su cámara pues tomaba muchas fotos del espacio, de los lugares en los que él estaba. Tenía un trabajo de vendedor de llantas, hacía mapas, entonces esos mapas están llenos de sus fotografías, la descripción del camino y de un asunto literario que tiene que ver con la hechura de todo esto. Es decir, hay cosas que no se saben de lo que hay detrás de una persona, en este caso el autor de Pedro Páramo, El Llano en Llamas, que no solamente es eso, es toda una, ¿sabes? Como descifrar todos los como hilos. una cosmogonía. Exacto. Como De alguna forma te das cuenta cómo está uno cuando estás haciendo las cosas, no solamente haces cine, haces muchas otras cosas para poder hacer tu película, ¿no? O para poder cocinar. Es decir, para poder hacer esa sopa, pues tengo que ir a comprar los ingredientes adecuados, pero para saber qué ingrediente es el bueno, tuvo que haber una historia detrás. O sea, esa calabaza con la que voy a hacer mi sopa de calabaza, la conocí ese día, aquella tarde, mientras estaba lloviendo, y ese día que estaba lloviendo tuve una plática maravillosa con la señora que me estaba vendiendo las quesadillas de flor de calabaza con queso, y esa flor de calabaza fue cosechada en la casa del amigo vecino que tenía también una huerta de aguacates, por lo cual también le podemos agregar esos aguacates muy particulares de el sur del Estado de México, porque son aguacates criollos, de cáscara delgada, ¿no? Por lo que así Claro, ¿no? sí. Pero pues, lo que tú estabas hablando al principio es de la sopa, ¿no? Toda esta historia que está alrededor, de eso trata un poco la serie de Juan Muy Rulfo. bien. Y mi película, la que les decía de 100 años, de Érase una vez, Érase una vez. que yo creo que la estaremos estrenando de una manera más formal hacia finales del 2019 y ya estaremos aquí. Espero que nos inviten. Excelente, será un gran Claro, gusto. me ha olvidado. Nos ven un montón de jóvenes en esta señal global vía internet. ¿Dónde se forman las nuevas generaciones en México? ¿Dónde pueden encontrar alternativas los jóvenes inquietos por entrarle a ser cineastas? Bueno, hay una... No quiero sonar nada. Yo creo que hay muchos caminos, pero una de las principales, el principal camino yo creo es creer en tu naturaleza, es decir, de dónde vienes. Que no quieras dejar de ser tú, que creo que lo más importante es poder asumir tu biografía personal, tratar de trabajar con tu persona, con tu origen, con tus raíces, enraizarte sobre todo. Tratar de estar consciente de dónde estás parado, de repente describir esta mesa que tienes dentro y tratar de hacer tal vez una historia, una novela, una película o una obra de teatro con una mesa vacía, con una taza y algunas tarjetas de personajes entrañables que acabo de conocer. Gracias. Y de ahí salen historias, es impresionante. No tratar de buscar cosas fuera de nuestro contexto, tal vez filtrarlas a través de uno. Todo pasa a través de uno. Entonces yo creo que la mejor escuela en un principio es estar consciente de dónde estás y quién eres
y tratar de asumir eso, de no estar peleándote contigo mismo, sino tratar de tener una propuesta personal de quién eres y qué puedes hacer. A partir de ahí yo creo que ninguna escuela va a ser suficiente. Yo creo que tú ya llevas clarísimo entonces ese ser, y no es la escuela la que te tiene que dar las claves, sino eres tú a través de unas raíces personales. Y precisamente lo que siento es que este país necesita darle credibilidad a esas raíces para que todos... Muy bien, maravilloso. Muchas gracias. De verdad que espléndida toda esta charla que nos regalas. Gracias, Juan Carlos Rulfo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a Juan Carlos que nos hizo el favor de estar con nosotros esta tarde. Y también agradecemos a todos quienes nos siguen en las maravillas de las tecnologías de la información y la comunicación, y a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción. Raúl Fraga se despide y les decía, nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.